La predicación del día domingo, recordarán, se llamó El poder del Señor sobre los demonios y el texto bíblico Lucas capítulo 8 versos 26 al 39. eh, un muy interesante pasaje de la Biblia. Yo introducía con algo que encontré en un libro de estudio, pero solo saco algo para esta noche. Dice, C.S. Lewis describe su condición antes de su conversión como un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de demonios, un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión, dice este famoso escritor acerca de sí mismo. Sin embargo, eh, para la palabra del Señor, para Dios mismo, a través de su palabra, no hay inconvenientes en transformar este tipo de vidas. Y se hacía alusión allí a los tipos de tierra que existen, ¿no? En la parábola. Y es interesante porque tal vez a nuestros ojos, una persona como el endemoniado podría parecer alguien que la palabra nunca va a penetrar. Entonces también en ese sentido nos da una lección de que nosotros no somos los llamados a juzgar quién podría ser o no digno de convertirse. Lo que a nosotros nos toca es anunciar y predicar el Evangelio. ¿Ok? Quiero también introducir con algo que dejé como anexo, no lo compartí el día domingo, pero son cosas bastante interesantes respecto de este pasaje. Paso a leer. Dice, sobre la base de este relato se deben aprender algunas cosas respecto de los demonios, con fines pastorales. Uno, los demonios pueden poseer a un ser humano colectivamente. Dos, pueden también poseer animales, como en el caso de los cerdos, ¿no? Son seres inteligentes y pueden discriminar espiritualmente. Cuatro, son conscientes del poder de Dios, eso lo veíamos el domingo, y aún creen en Él, aunque ya no tienen, por supuesto, la oportunidad de salvación. Tienen capacidad para hacer obras paranormales, dice este autor. Seis, su poder es limitado, eso queda de manifiesto, ¿no? Y no solo es limitado por el poder que ellos puedan ejercer por sí mismos, sino que es limitado por Dios. Se sujetan al poder, y aquí está, ¿no? Y autoridad de Dios. Rogaron tres veces, versos 28, 31 y 32. Este relato fue el primer testimonio acerca de Jesús que se registró en una región completamente gentil y pagana. Lo decíamos también el día domingo, una región pagana, gentil. Y obviamente eso también le da un significado distinto a lo que veníamos compartiendo. Otro autor dice, este es el único exorcismo en el que se mencionan múltiples demonios. Y eso también es llamativo por algunos de los asuntos que hablábamos el día domingo respecto de que se vienen a hacer normas para liberar a las personas, exorcizar a partir de pasajes como este. Sin embargo, es único en ese sentido, ¿no? Una persona poseída por muchos demonios y al cual el Señor le pregunta por su nombre. Eh, También es el único en el que hay animales implicados, ¿sí? Y que provoca oposición y se le suplica a Jesús que se vaya. Entonces es único en muchos sentidos este relato, pero sin lugar a dudas nos sirve para, para hacer muchos alcances. Primero, respecto del poder del Señor Jesucristo. El pasaje anterior a este es un pasaje donde el Señor manifiesta su poder sobre la naturaleza, ¿ok? Se puede revisarlo luego. Y ahora el Señor manifiesta su poder sobre los demonios en ese contexto. Entonces vamos a ir revisando algunos versículos y trayendo a la memoria algunas aplicaciones. El verso 27 dice, cuando Jesús bajó, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en sepulcros. Em, Esta era la condición de este Gadareno, ¿no? No voy a remitirme al asunto de que Mateo menciona que eran dos, lo explicamos el día domingo, solo vamos a ir a lo puntual. Y nos muestra entonces lo que Satanás en dicho contexto era capaz de hacer, poseer a una persona al nivel de llevarla a un enajenamiento absoluto. Y la obra de Satanás no ha mermado, podríamos decir. Ya no la vemos tal vez tan frecuentemente con personas endemoniadas a este punto, pero eso no quiere decir
que Satanás no sea un enemigo activo y hacíamos memoria, ¿no? De Juan capítulo 10 verso 10 para caracterizar la obra de Satanás. Dice, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, poniendo nuestra mirada, ¿cierto?, en lo que Satanás viene a hacer. Él viene a robar, a matar, a destruir. Y de eso da cuenta este pasaje y de eso también nosotros nos podemos dar cuenta eh, en la obra de Satanás sobre el mundo. Lo decíamos, es cosa de ver las noticias y nos damos cuenta de cómo los niveles de maldad en el hombre parecen no tener límites. Pero no es solo el mundo, sino que también Satanás está en contra de la iglesia de Cristo. Y entonces tenemos que también nosotros tener conciencia de eso. Y tal como el apóstol Pedro menciona, ¿no? Tenemos que estar alertas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y respecto de la maldad en el mundo, es cosa de ver cómo hoy día incluso hay derechos legales, pecados legalizados, no solo legalizados, sino que incluso subvencionados por muchos gobiernos. Hasta ese punto ha llegado la influencia satánica, que muchas veces nosotros no la leemos como tal, la podemos normalizar, pero todo lo que conduzca al hombre al pecado, todo lo que haga que el hombre peque más libremente, obviamente podemos nosotros atribuírselo a la obra de Satanás en las mentes de los hombres, tal como veíamos en Efesios 2:2, por ejemplo, ¿no? Él es el príncipe de la potestad del aire y él está ejerciendo su poder sobre todos aquellos que viven en desobediencia. ¿Quiénes viven en desobediencia? Aquellos que no han venido a las plantas del Señor. Y respecto de la iglesia, yo lo anticipaba, ¿no? Primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio. Hay una respuesta que nosotros tenemos que tener, o una preparación, en vista de que tenemos este enemigo. Y dice el apóstol Pedro, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Voy a recordarles algunas de las estrategias de Satanás que compartía el día domingo del pastor Charles Stanley. No las voy a nombrar todas, solamente las más representativas. Primero, dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Y aquí está básicamente Satanás haciendo lo que hizo en el huerto de Edén. ¿Qué hizo? Desvió la atención de Eva para que no se fijara en lo que ellos ya tenían. Imagínense, estaban en una perfecta comunión con Dios, tenían todo lo necesario para vivir una vida perfecta, pero Satanás, representado allí por la serpiente, llevó el deseo de Eva o despertó el deseo de Eva hacia lo que estaba prohibido. Había una sola cosa prohibida y Satanás hizo su tarea allí. Él hasta el día de hoy utiliza esta misma técnica. Nosotros podemos sentirnos como creyentes plenos, eh, satisfechos, pero Satanás siembra muchas veces en nosotros también el deseo de algo que no tenemos, y eso generalmente va a terminar muy mal, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios, nada puede producir gozo duradero, sino solo destrucción, uno de los propósitos de Satanás eh, hacia los creyentes. La segunda estrategia, escoge el momento oportuno. ¿A qué nos referíamos allí? A los momentos en los cuales nosotros nos sentimos débiles. El Señor vino a tentar al Señor Jesucristo cuando, una vez terminado este ayuno de 40 días, y una de las cosas que le ofrece fue precisamente el pan. ¿Cómo nos tienta a nosotros o cuáles son los momentos en los cuales Satanás nos va a tentar? Precisamente cuando estamos débiles, cuando estamos solos, cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando no somos intencionales en buscar a alguien en quien poder vertir lo que nos está pasando o alguien que pueda orar con nosotros. Y eso es un poco la tarea de la iglesia, que podamos contar los unos con los otros. No es, no es el llamado específico de solo algunos pocos, porque un hombre o dos hombres o tres hombres, en el mejor de los casos, hablando de los pastores cuando son iglesias grandes, aunque tengan muchos pastores, nunca van a poder dar el abasto. Entonces, por eso es que la iglesia como tal debe tener este cuidado mutuo de los unos con los otros y tener entonces personas que puedan orar por nosotros, personas que puedan escucharnos para, para que estos momentos
en los cuales la tentación se va a hacer más prevalente, más patente, nosotros podamos resistir también, podamos resistir. Eso respecto al momento oportuno. Y bueno, crea duda en nuestra mente y, y esa duda esencialmente es contra lo que Dios ha revelado en su palabra. Y es allí donde podemos caer en dudar de lo que Dios ha dicho. En cosas claras que el Señor ha dicho en su palabra, las comenzamos a dudar y una vez que la duda entra en nuestros corazones como componente al acercarnos a la palabra, eso puede terminar en que dudemos del todo. Entonces tenemos que también estar alertas en ese sentido. Y la cuarta que quiero compartir para recordarles es que la estrategia de Satanás también es que crea división. Eso se ha visto desde el comienzo, ¿no? De Génesis, y nosotros revisamos los relatos y vamos a encontrar que la división es una estrategia que Satanás puede utilizar muchas veces para atraer, por ejemplo, desunión en la familia, desunión en la propia iglesia, desconfianza y obviamente, tal como le dijo el Señor, ¿no? A los religiosos de la época, un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Eh, ese mismo principio lo podemos aplicar acá. O sea, necesitamos también estar atentos a las artimañas que Satanás utiliza para traer división en medio nuestro. Una de las más conocidas y nunca bien superadas son los chismes. Es que este dijo esto y este otro dijo esta otra cosa. eh, y la verdad es que a pesar de que muchas veces llevamos tiempo en la fe, el chisme sigue siendo algo, es como una práctica pecaminosa aceptada y tenemos que pedirle al Señor que arranque eso de nuestro corazón y podamos ser entonces personas veraces, íntegras. Eso, solo recordar esas cuatro estrategias. Eh, bueno, volviendo al verso 28, ¿no? Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. La sola presencia del Señor puso a este hombre endemoniado a los pies del Señor. Y, y el verso 28 sigue y dijo en voz alta: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Pero luego le recuerda su posición, ¿no? Aquí, al menos yo leo el texto de esa manera. Primero le dice: Tú no tienes autoridad, ¿qué tienes que ver conmigo? A pesar de que reconoce quién es Jesús. Em, pero luego también le dice, ¿no? Que lo deje en paz, el demonio o los demonios. Em, y hoy día, ¿cómo se manifiesta el poder liberador de Cristo? Eso también es importante porque nos hace responsable a nosotros mediante su iglesia. Cómo las personas van a ser liberadas de la muerte espiritual va a ser a través del Evangelio. ¿Y quiénes son, en esencia, los llamados a predicar el Evangelio? Nosotros, la iglesia de Cristo. La norma cotidiana, vamos a ver un video después, una vez finalizado em, la grabación, vamos a ver un video que les quiero compartir respecto de una experiencia de un pastor. Pero los endemoniados, así como esto no es la norma cotidiana, lo cotidiano, iglesia, va a ser que nosotros vamos a tener que compartir el Evangelio, y el Evangelio, tal como dice Pablo a los romanos, es poder de Dios para salvación. Verso 29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado en cadenas y grillos y bajo guardia, a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Am, ¿Recuerdan la explicación que les daba yo por qué en el relato del Nuevo Testamento, en específico en los Evangelios, vemos con frecuencia manifestaciones demoníacas y el Señor echando fuera esos demonios de las personas? Bueno, por una respuesta probablemente del reino de las tinieblas a la presencia de Dios mismo en Cristo, ¿no? Y eso es una explicación, digamos, una implicación. La Biblia no lo dice literalmente, pero puede ser una buena explicación. Em, ¿Cómo hacer frente a una persona endemoniada? Lo mismo, predicando el Evangelio. En el video que vamos a ver después, usted va a ver también algo que hizo este pastor para enfrentar a una persona endemoniada. Pero muchas veces nosotros imitamos de manera literal mucho de lo que vemos en la Escritura, y ni siquiera de lo que vemos en la Escritura, sino de lo que vemos de cómo otros lo han hecho. Entonces, se lo digo porque yo estuve en más de alguna oportunidad
en escenas como esta. Entonces lo que primaba generalmente eran los gritos, el descontrol. Ya la supuesta persona endemoniada estaba en un descontrol evidente y el resto de las personas entonces entran también en como en esa misma dinámica. Parece ser que entre más la persona grita, más rápido se va a ir el demonio, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Recordando siempre, Iglesia, que estos van a ser casos excepcionales. O sea, en un universo como el nuestro, o una iglesia como la nuestra, eh, los que van a vivir asuntos como este probablemente van a ser los menos, no los más. Ahí, bueno, verso 32, el tema de los cerdos, ¿no? Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte y los demonios rogaron que se les permitiera entrar en los cerdos y él les dio permiso. La autoridad de Jesucristo sobre los demonios, quienes piden al Señor, ¿no? Permiso para entrar en estos animales. Los demonios salieron del hombre, verso 33, y entraron en los cerdos y la manada se precipitó en el despeñadero al lago y se ahogaron. El Señor, cierto, da este permiso. Él siendo obviamente un hombre judío, podría tener cierto recelo a estas enseñanzas judías del Antiguo Testamento, pero lo más cierto es que siendo una zona gentil, decíamos el domingo, poco probable hubiese sido que ahí hubiese estado como el argumento legal para echar a estos demonios a los cerdos, porque los que apacentaban cerdos no necesariamente eran judíos, sino más bien gentiles. Em, bueno, ahí antes de pasar al segundo punto y darle paso también a mis hermanos para que comenten, después de esta gran liberación se produce una reacción alrededor y nosotros trasladando esta liberación a nuestra propia liberación espiritual, también sabemos que alrededor nuestro se produce reacción también. Quienes nos rodean suelen tener reacciones cuando una persona se convierte y eso ejemplifica un poco también cómo reacciona esta región. No todas las personas reaccionan igual, pero sí un número de ellas. Así que dejo a mis hermanos Patricio y Andrés para que también comenten y nos compartan. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, en este relato vemos a este hombre endemoniado, ¿cierto? Endemoniado que, dado su condición, era muy difícil que este hombre pudiera cambiar, pudiera salir de ese estado por sus propios medios. Un hombre que andaba sin ropa, que vivía en los sepulcros. Yo me acordaba, y en ocasiones me toca ver, no sé, cuando andaba en la estación central o acá cuando me voy a mi trabajo ahí en la intermodal de la cisterna, andan hombres que están en situación de calle, están ahí y están con su ropa rota, con mal olor y están así como, no están en sus cabales y se nota. Y uno los ve y a veces uno llega y pasa nomás, uno los mira y como que dice, pues nada que ver, triste la situación, pero no, a veces no nos animamos a que siquiera hacer algún mínimo esfuerzo por quizás predicarles, porque los vemos tan en su estado así, literalmente tan locos, no están en sus cabales. Entonces uno como que no se anima, uno pasa. Pero nosotros, si bien no estábamos en esa misma condición de, de este endemoniado del relato de la palabra, ni de estas personas que yo les digo, si estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. O sea, igual había influencia en nosotros satánica, porque si no obedecíamos a Dios, obedecíamos al diablo. Y estábamos tan muertos espiritualmente como este hombre o como cualquier hombre de la calle que no está en sus sentidos. Entonces, una vez más recordarnos que el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, o sea, sin importar la condición de las personas, ¿cierto? Y bueno, el pastor lo decía igual en la predicación, no somos llamados nosotros a pelear con los demonios, sino que somos llamados a predicar el Evangelio sin discriminar, sin discriminar, ni siquiera a ese tipo de personas. Para algunos quizá uno dice a veces voy a perder el tiempo, no me va a escuchar, no me va a entender, pero quién sabe, solo Dios puede hacer una obra ahí de gracia. Y también me acordaba, tristemente, hoy en día hay cristianos que creen que tienen autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, y pelean con los demonios, pero sabemos que ese no es lo que nosotros debemos hacer, sino que nuestra arma más poderosa
el Evangelio, el Evangelio y el Señor hará en una persona, si es su voluntad, que esté en esta condición. Así que Dios nos dé la valentía para que, si es necesario en algún momento predicarle a este tipo de personas, hacerlo, sin discriminación y sin temor. Eso. Hola Iglesia, buenas noches. Sí, respecto a este primer punto, eh, hay una parte donde se habló en la prédica sobre el aislamiento, cuando uno tiende a aislarse, y es principalmente, bueno, es lo natural de uno, pensaba, porque cuando estamos en situaciones de conflictos familiares o problemas económicos, estamos cansados en nuestro camino a la fe, tendemos mucho a aislarnos, a quedarnos solos. Y esto no debe ser así porque somos presa fácil también de Satanás en todo esto. La semana pasada también hablamos de los dos discípulos cuando iban camino de Maús, y también una de esas aplicaciones era que el Señor también pone gente al lado nuestro para caminar en la fe. Entonces, una aplicación de esto es que no nos debemos aislar, que debemos refugiarnos en nuestro, primeramente en Dios, en nuestro hermano en la fe y también en nuestra iglesia. Amén. Gracias, hermanos. Segundo punto de la prédica, se me movió acá. Aquí. Los testigos de la liberación y su reacción. Leíamos el texto, ¿no? Hubo una reacción de temor, sorpresivamente, una reacción, digamos, paradojal, no una reacción esperada. Frente a una persona que es beneficiada, no debiese haber temor, sino por el contrario, contentamiento. Y uno de los principios que podemos rescatar allí es que nosotros como hijos del Señor tenemos que siempre valorar los beneficios espirituales por sobre los materiales. Incluso si hay desmedro material, pero hay beneficio espiritual, gloria al Señor. Sí, eso fue lo que pasó acá, pero pasó al revés. Hubo beneficio espiritual, pero el desmedro material trajo congoja a las personas, trajo temor. En el verso 34 dice, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Ellos se encargaron entonces de llevar esta noticia y hacíamos un contraste, ¿no? Con la historia de la mujer samaritana y cómo ella también llevó la noticia, pero no con un sentido de temor, sino con un sentido de alegría, porque ella entendía que posiblemente estaba hablando con el Mesías. O sea, aquí ocurre precisamente lo contrario. El relato sigue en el verso 35, dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Este hombre era conocido en la región, probablemente muchos huían de él, y ahora entonces toda esta gente que lo conocía lo viene a ver en un modo absolutamente distinto. Lo ven sentado a los pies del Señor Jesucristo, vestido y tranquilo, ya no endemoniado, ya no incontrolable, sino incluso podemos implicar, donde dice sentado a los pies de Jesús, probablemente atendiendo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Em, Aquí en el verso 37, saltando un poquito el otro texto, dice entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos por un gran temor. Y entrando en una barca, regresó. Em, Hay una respuesta inesperada por parte de esta región, en lugar de querer que el Señor se quedara y pudiese seguir obrando en medio de ellos, más bien le invitan a que se vaya, porque ellos querían asegurar sus negocios antes que sus propios espíritus. No querían perder económicamente, pero también es probable que tuviesen este temor, decía yo el día domingo, de ser liberados de sus propios demonios por la obra del Señor. Em, y eso obviamente hoy día sigue sucediendo en el ser humano. Eh, Amamos tanto, el ser humano ama tanto su forma de vida, una forma de vida que obviamente no agrada a Dios, que no quiere despegarse de eso. No quiere dejar de apacentar sus cerdos, pero tampoco quiere abandonar
formas de pecado que han arrastrado por años. Y entonces, sinceramente, o sea, sencillamente no dejan que el mensaje del Evangelio penetre a sus oídos porque no quieren cambio, no quieren transformación. Ven que otros se han sido transformados, ven que a otros Dios sí ha obrado en ellos, que han experimentado cambios que son objetivos, visibles, pero no quieren vivir eso mismo. Aunque saben a ciencia cierta que lo necesitan, no lo quieren vivir. Están amando su forma de vida lejos de Dios. Y eso lamentablemente hoy día también lo vemos en esta actitud que refleja la región completa, ¿no? Una sociedad que está de espalda a Dios, que no quiere nada con Él, pero aún ahí en medio de estas sociedades que Dios nos ha enviado para que nosotros también podamos compartir el mensaje del Señor. Y ese es obvio que muchas veces el mensaje va a ser rechazado, eso es claro. Pero también sabemos que muchas veces el mensaje también va a ser aceptado. Entonces tenemos que seguir nosotros esforzándonos y disponiéndonos a tener una actitud correcta y a ponderar siempre lo espiritual por sobre lo material, la transformación espiritual por sobre la vida sin Dios. Tenemos que siempre tener ese orden claro. Hermanos, Sí, pensando en este segundo punto, en los testigos de la liberación y la reacción de esto, definitivamente este hombre no pasó su liberación, no pasó inadvertida para nadie. Todos se dieron cuenta, ¿por qué? Porque fue un cambio radical, generó reacciones en todos los testigos. Una vez más, si bien nosotros no estábamos en esta condición, como este endemoniado, ¿cierto? Dios sí ha hecho una obra de gracia en nosotros, en nosotros los creyentes, eh, y que tampoco puede pasar inadvertida por nuestros testigos, por quienes nos ven, ¿cierto? Necesariamente la gente con la que yo convivo, la gente con la que yo trabajo, la gente que va a la universidad, sus compañeros, la familia, tienen que ser testigos de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Yo pensaba esto y no puede ser que, por ejemplo, llevemos, no sé, harto tiempo en un trabajo, un par de años, y no sé, pues nuestros compañeros no sepan que somos cristianos, o que nunca me escuchen hablar de mi fe, o que nunca me escuchen, no sé, cuando los temas que están hoy tanto en boga, hablar, no sé, defender la vida, o hablar de las cosas que tienen que ver con mi fe, con el Señor. Entonces a veces como que nos pasa a los que somos un poco más, no tan buenos para hablar, como que tendemos a aislarnos en los trabajos. A mí me pasa, por ejemplo, yo en el trabajo yo soy como el fome del grupo. Cuando la gente hace como un grupo, yo no estoy en ese grupo, estoy ahí aparte. Entonces pasa, uno tiende como, ya mejor me aíslo. Pero no, uno tiene que articular su fe cuando se dé la oportunidad y la gente tiene que ser testigo. Y al final, ¿qué vamos a perder? Mejor estar bien con el Señor que con los hombres. A lo máximo no te hablan más, no sé, pero la gente tiene que ser testigo donde yo esté, en un trabajo o estudiando, donde sea. La gente tiene que escucharme hablar de mi fe y ser testigo de lo que Dios ha hecho en mí y está haciendo. Eso. Respecto a lo que es este segundo punto de la predicación, bueno, en el versículo 37 vemos cómo los habitantes de la región le ruegan a Jesús que se vaya, que los deje, y probablemente fue una gran pérdida económica para los dueños de los cerdos. Sin embargo, ellos prefirieron en ese entonces una tranquilidad financiera antes que sean sus vidas transformadas. Y que eso hoy en nuestra vida, nosotros no debemos superponer nuestro interés financiero por sobre nuestro Señor. Siempre Dios tiene que estar en el primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones. Y, y bueno, debemos trabajar, debemos alimentar nuestras familias, pero eso debe pasar a segundo plano. Que el interés financiero, que nuestros proyectos económicos que tengamos no nos roben y nos quite el tiempo que se lo debemos dedicar al Señor. amén, amén.
Pasamos entonces al último punto. La liberación trae disposición y obediencia. El verso 38 comienza con la palabra pero. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Mientras la región de Gadara se expresa en términos absolutos en la Biblia, ¿no? Dice, todos los de Gadara le pidieron al Señor que se fuera. Pero en el verso 38, el que había sido liberado dice, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Él quería, él no solo se contentó con los beneficios de la liberación, ¿se da cuenta? Sino que tenía la intención de estar con el Señor. O sea, no es solamente que le liberó y poder volver a retomar su vida, volver a su familia, tomar sus actividades, sino que tuvo la intención inicial de estar con el Señor. Y eso también nos deja a nosotros una gran enseñanza que si la trasladamos al terreno de la conversión, también debiese suceder con ciertos matices, ¿no? En cada uno de nosotros. Debiésemos querer nosotros estar con el Señor, con lo que, y lo que eso representa. Estar con el Señor es un concepto muy amplio, ¿no? No es solamente, no se refiere a algo en específico, sino que todo lo que esa oración pudiese implicar, que podríamos estar hablando bastante de eso. Decía yo antes que es probable que el Señor les pusiera el Evangelio y las condiciones del discipulado cuando este hombre estuvo sentado a sus pies, ¿no? Y en su cabal juicio. Y entonces también surge desde su propio corazón el deseo de estar con el Señor. Y ahí tenemos que nosotros hacer también la pregunta, si nosotros hemos sido alcanzados por el Señor, si reconocemos la obra de gracia en nosotros. La respuesta natural debiese ser que nosotros buscásemos estar con el Señor. La liberación, en el caso de nuestro pasaje, trajo una disposición inmediata, que no se hizo esperar. Obviamente este hombre no tenía toda la teología necesaria, podríamos decir hoy en día, ¿no? No tenía todos los conocimientos necesarios, pero la experiencia de liberación trajo como resultado inmediato o de inmediato la disposición. Y esa disposición se mostró en obediencia. Obediencia no en los términos de lo que él quería. ¿Por qué quería él? Él quería estar con el Señor Jesucristo. Entonces, sino obediencia respecto de lo que el Señor le iba a mandar a hacer, que como vemos en el último versículo, lo mandó a predicar, pero no a estar con él. Entonces, para nosotros, ¿cómo se traduce eso? Eh, que si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, vamos entonces a obedecer y vamos a estar donde el Señor nos envíe, no donde nosotros queramos, ¿sí? Y vamos a ser obedientes a lo que el Señor ha revelado, ¿dónde? En su palabra. El verso 39, ahí está la orden que el Señor le da, ¿no? Mientras él quería estar con el Señor Jesucristo, seguirle, irse de vuelta con él, el verso 39 deja en claro que el Señor le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. De inmediato, ¿sí? No, el texto no nos dice si hubo allí otra conversación más. Tenemos que ser fieles a lo que allí dice. Y él dice que, bueno, voy a obedecer, voy a obedecer. Y su obediencia fue también, al menos el texto la refleja así, fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y en ese sentido, esa última frase creo que tiene una aplicación directa para nosotros, pensando en lo que decía Andrés antes, ¿no? Que a veces nosotros somos demasiado poco atrevidos en los asuntos del Señor, guardamos muchas veces silencio cuando tú sabes en tu corazón que tienes una oportunidad de hablar de Cristo, sin embargo muchas veces te quedas en silencio. Denos el Señor la valentía necesaria entonces para anunciar el Evangelio cuando esas oportunidades se estén dando y no callarnos. Em, Acá hay un texto, déjeme buscarlo, no alcancé a escribirlo acá. Yo leí el texto de la Gran Comisión, pero acá quiero complementar con otro, que es Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. eh, Más vosotros sois, estoy en la Reina Valera, más vosotros sois linaje escogido,
acá vamos a leerla en la NLA. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Dios no nos ha llamado para que anunciemos nuestras virtudes, que por cierto no las tenemos, sino las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ahí está también contenido, ¿no? La misión que nosotros tenemos como Iglesia de Cristo para este tiempo, anunciar al Señor a toda criatura que nos sea posible. Hermanos Patricio y Sergio, los dejo. Sí, pensando en la disposición y en la obediencia con respecto a este punto, eh, definitivamente este hombre experimentó un cambio extraordinario, un cambio radical. Ahora él quería estar con Jesús, quería estar a su lado, quería seguirle. Y eso es lo que provoca la intervención del Señor en la vida de una persona. Necesariamente cambian los deseos, la disposición del corazón. Y yo debo preguntarme si eso no ha pasado en mi vida o debo yo examinarme a la luz de la Escritura y si no es así, pedirle al Señor que me ayude a anhelar su palabra, estar con Él, tener comunión. Pero necesariamente el pecado que yo antes amaba, ahora debo aborrecerlo, porque eso es lo que provoca el Señor. Ahora tengo que anhelar a amar al Señor, obedecerle, estar en disposición de servirle. Para todos aquellos que quizás a lo mejor no están con toda la disposición para servir al Señor o para involucrarse en la iglesia local, yo creo que es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo, de disponerse, pero no un porcentaje de mi vida, sino que por completo. Mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi fuerza, todo lo que soy tiene que estar en disposición para servir al Señor, en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Ahora mismo pensaba yo y si hay algo que a mí me ha ayudado y ha traído mucho beneficio a mi corazón en el caminar en Cristo, en el servicio del Señor, es tratar de siempre decir que sí, de decir amén. Cuando se trate de un servicio al Señor, no cuestionar mucho, decir amén, amén, decir que sí al tiro. Obviamente pensándolo un poco, pero estar siempre en disposición, siempre, siempre. Y esto me ha traído muchos beneficios a lo largo de mi vida como cristiano. Así que Dios nos ayude a estar más dispuestos y a decidir nosotros, decidir estar dispuestos, porque es una decisión también, ¿ya? Dejar un poco la comodidad al lado y querer invertir la vida en el servicio al Señor. Digo, estar dispuesto a Él y esto no es de solo los domingos, esto es de por vida, hasta que el Señor nos llame. Amén. Respecto a este tercer punto, yo pensaba que bueno, vemos otros pasajes, otros milagros que hace el Señor y les dice eh, que se vayan, vete y no le cuente a nadie. Y aquí hace exactamente todo lo contrario. Vemos cómo aquel hombre fue un coprotagonista, por así decirlo, de lo que ha sucedido en ese entonces y donde le cuenta a los demás, o los demás lo pueden ver cómo él era antes y cómo fue transformada su vida. Y yo pensaba en eso, cómo aplicarlo a nuestra vida. Y tal como decía ahora mi hermano Sergio, esto no es solamente algo de los domingos. Si nuestra vida ha sido una vida transformada por el Señor, esto es un diario vivir. Nosotros, tal como Él le está dando testimonio de lo que hizo Jesús por Él, nosotros también debemos dar ese mismo testimonio y no podemos hacerlo solo los domingos, no lo podemos hacer solo un día, sino que esto es cada día. Y no debemos tener miedo en testificar las maravillas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano Patricio. Bien, damos gracias al Señor. Le voy a pedir al hermano Stanley que nos guíe en la oración, si puedes, por favor, hermano. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos compartir este momento de edificación en tu palabra. Gracias por hablarnos cada día a través de tu iglesia local. Gracias te damos, Señor, porque
somos edificados así. Te, te agradecemos por permitirnos compartir en este medio, por lo cual sería mucho más complicado estar presencialmente en un lugar, así que damos gracias porque todas las cosas son creadas por ti y para ti. Te pedimos sabiduría, Señor, para que cada día podamos ser más diligentes también en la aplicación de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.